semana ya estamos al aire junto a ustedes en el horario Prime del canal de Noticias de Chile en 24 horas. Comenzamos vía pública y vamos a conversar sobre la franja electoral. Ha dado que hablar en estos días, son en total 15 de transmisión, un cuarto para las 9 de la noche, donde 5 candidatos están mostrando, en apariencia al menos, sus ideas y qué es lo que pretenderían hacer si es que llegaran a la presidencia de la República. ¿Cuánto puede incidir realmente en la toma de decisiones de un elector que está indeciso o de quien ya tiene decidido por quién votar y eventualmente cambiar su opción? Bueno, de hecho es la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Es de lo que vamos a conversar más adelante con nuestros invitados, pero nos importa su opinión y por eso le preguntamos si cree que la franja televisiva incide en la decisión electoral. Nos puede entregar ahí su opinión y también, por supuesto, con el hashtag Vía Pública en Twitter. Vamos a conversar con personas que saben de esto y mirar un poquitito cómo se han ido configurando cada una de estas franjas electorales. Vamos a hablar de eso más adelante en la segunda parte de nuestro Vía Pública, pero por supuesto nos hacemos cargo de lo que marca la contingencia, algunos de cuyos temas destacamos en titulares a continuación. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles evalúa sanciones por los cortes de luz. Las empresas eléctricas aseguran que las cuadrillas simplemente no dan abasto. El director del Servicio de Impuestos Internos dijo que no hay registro de boletas emitidas por la hermana de Manuel José Osandón, un tema del que ya vamos a hablar también. Y murió el joven estadounidense que estuvo 1 año y medio como prisionero en Corea del Norte. Hace una semana había vuelto en estado de coma y con severos daños neurológicos a Estados Unidos después de estar en Pyongyang. Bueno, parece increíble, pero esta mañana aún había 40.000 hogares sin energía eléctrica, esto luego de las lluvias y el viento que azotaron a la zona central el viernes, hace ya 4 días en el fondo. Las empresas eléctricas aseguran que enfrentaron el peor temporal de su historia, mientras que la Superintendencia de Electricidad ya inició, como sea, un proceso para aplicar sanciones. En el pic de la emergencia, 430.000 hogares estuvieron sin luz. 72 horas después, más de 40.000 clientes aún esperaban la reposición. Yo colapsé y aparte de colapsar yo pienso que colapsó toda la gente del pasaje porque del día viene la tarde sin luz. La falta de luz provocó un descalabro en esta casa de Renca. El hijo de Janet padece parálisis y epilepsia. Es además insulino dependiente y consume medicamentos que desde el viernes están a temperatura ambiente. Hay remedios que se perdieron porque el refrigerador, hijito, ven a verlo, se echó a perder y me botó casi la mitad de los remedios. Si tú te fijas, así está el refrigerador, no tengo eso, aquí había carne, se echó a perder, todo eso se echó a perder, los hielos que el niño necesita para su congelación de sus medicamentos, de la vista, se echaron a perder, la comida hay que botarla, los sueros se echaron a perder. Cuando tú ves que tu hijo le da un ataque en la noche, le da otro ataque, le da otro ataque, después viene y le da otro ataque, tú llamas a Chilectra, te tienen 10 minutos en el teléfono, te dicen, señora, a usted la tenemos como prioridad. Entonces yo me hago una pregunta, hijo. Si nosotros somos prioridad a la gente que tenemos este tipo de pacientes, ¿cómo es posible que me hablan de prioridad desde el viernes de las 7:30 de la tarde hasta ahora, que estamos a lunes? En esta villa, el corte se produjo por las ramas de este árbol que chocaron directamente con los cables de alta tensión. Un problema que se repitió en las regiones del Maule, Biobío, Araucanía y Metropolitana. Nos parece inaceptable que hoy día lunes todavía estemos hablando de clientes que vienen interrumpidos desde el día viernes. El viento no es fuerza mayor, la lluvia no es fuerza mayor. Si como resultado de estas acciones se han producido algún fenómeno irresistible e imprevisible que no es posible con adecuada mantención o con disposición de brigada resolver en un tiempo razonable, es una cosa, pero en sí mismo esos aspectos no son fuerza mayor. ¿Pero fallaron las empresas? ¿Falló Enel particularmente en Santiago? Ellos trabajaron en función de sus recursos. El primer día estuvieron más de 150 brigadas en la calle. Me parece que hay que acelerar el tranco y yo esperaría que en algún momento del día de hoy ya esté todo normalizado. 450.000 pesos en pérdidas calculan en este almacén donde los helados, las cecinas y los yogurts pasaron a la historia. Los churrascos, mire, parecen cualquier cosa, chicle, los helados. Mire, no son helados. ¿Y todo esto quién me lo va a pagar? Nadie. Drama aparte en Quilicura, donde algunos vecinos arrendaron un generador
para soportar estas 72 horas sin energía. 12.000 pesos diarios y la garantía como de 1 millón. Para tener luz y con el riesgo de que durmiendo con un ojo abierto para que no te lo roben. Entonces si te lo roban, la garantía te la cobran en el home center y obviamente en él no te lo va a devolver. Este año, las lluvias han destapado las falencias de Aguas Andinas. Es ahora el viento de 50 kilómetros por hora el que muestra la vulnerabilidad de la empresa Enel. Acá lo que hemos experimentado son condiciones climáticas totalmente atípicas, totalmente anormales, cuya única solución definitiva es un cambio en los criterios constructivos. Y esos criterios, vuelvo a insistir, los criterios constructivos no son fijados por las empresas de distribución, son estándares que son fijados por el Estado. Yo vivo con viento, pero resulta que en el sur esto es habitual. Entonces, ahí es donde hay que pensar en la calidad de vida de los ciudadanos de Santiago. Cuando partió la legislación eléctrica en los 80 no había reglamentación de calidad. Y eso se ha ido incorporando el año 98. Entonces tenemos que seguir avanzando. Insisto, somos un país ya de la OECD, tenemos que tener otra calidad y tienen que haber otros requerimientos. La Superintendencia de Electricidad ya inició una investigación y de comprobarse negligencia de las empresas eléctricas podrían aplicarse multas cercanas a los 500 millones de pesos. El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, aclaró hoy que no existen registros de la emisión de boletas de la hermana de Manuel José Osandón al empresario Juan José Gana. El precandidato de Chile Vamos, Manuel José Osandón, valoró las palabras del director de este organismo, quien explicó que no hay registro de esas boletas que, según la denuncia de la periodista de Radio Agricultura, Pilar Molina, se habrían emitido a través del empresario Juan José Gana para pagar 10 millones de pesos a la hermana del senador mientras él era alcalde de Pirque. Además, Barraza precisó que, aunque estos documentos existieran, ya estaría prescrito el delito tributario. En paralelo, tanto el senador independiente como su hermana aclararon esta tarde que postergaron la presentación de acciones legales hasta recabar toda la información del caso. Escuchemos. Respecto a los documentos declarados en ese periodo, no consta en la base de datos del Servicio Interno que eso haya ocurrido. Por lo tanto, a menos que esa información no se haya declarado, nosotros no tenemos información de aquello. Creo que se ha hecho justicia frente a una calumnia infame, como son todas las calumnias, de la cual yo no tenía ninguna duda de que yo no había cometido ese ilícito. Es que aquí hay una operación política que claramente busca dañar mi honra y mi gran fortaleza. Y por supuesto que hay algunas personas que les conviene más destruir mi fortaleza que a otras. Le contamos también que el operador político Giorgio Martelli, imputado en el caso SQM, podría ser condenado este viernes, aunque sin tener que ir a la cárcel. Giorgio Martelli va a enfrentar un procedimiento abreviado en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. El geógrafo se encuentra formalizado y querellado por presuntos delitos tributarios, luego de que el Servicio de Impuestos Internos lo acusara de facilitar la emisión de boletas ideológicamente falsas por un monto superior a los 135 millones de pesos a Soquimich. Todo esto mientras trabajaba para la denominada precampaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013. En el procedimiento abreviado, solicitado por la fiscal Carmen Gloria Asegura, Martelli deberá reconocer los hechos investigados. A cambio de ello, podría obtener una pena inferior a 5 años y evitar así una condena de cárcel efectiva. Por distintas razones, la mayoría de los ex subsecretarios de Carabineros se excusaron hoy de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el caso de fraude en la institución uniformada. La exministra de Justicia, Javiera Blanco, envió una carta en la que rechaza su vinculación con supuestos gastos reservados entregados en efectivo. Pese a este traspié de la instancia fiscalizadora, 2 de los imputados entregaron ayer importantes antecedentes al programa Informe Especial. En esta formalización del 2 de mayo, el Ministerio Público dio a conocer la existencia de una antigua y poco conocida investigación. La Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda despachó el primer reporte de operaciones sospechosas en Carabineros en mayo de 2011. Datos que en su momento fueron seguidos por el fiscal José Morales, pero que ese mismo año archivó por no tener los antecedentes suficientes. Dipolcar y el mismo general Echeverría, que en ese momento era coronel, convencieron al fiscal que no había nada irregular. El fraude continuó y ahora las causas podrían unirse a las que sí destapó el histórico desfalco. De hecho, el fiscal Campos ya tiene los 3 tomos recopilados hace 6 años por Morales. A Informe Especial, 2 de los formalizados relataron su participación en el robo que se revitalizó, con la investigación truncada por los mismos que hoy son acusados. Y a lo mejor pequé de codicioso en su momento,
por obtener estos dineros. Obviamente estoy muy arrepentido de la situación, estoy dispuesto también a resarcir el daño causado y obviamente apoyar en todo lo que pueda la investigación que se está desarrollando. He estado viviendo momentos pero extremadamente difíciles y tener que ir a declarar y más encima encontrarme con este comandante y que me diga lo siento. ¿Y eso fue lo que le dijo? Eso me dijo. ¿No cruzaron más palabras? No. Astudillo se refiere al reencuentro con el mayor Juan Guillermo Maldonado, el mismo que le pidió su cuenta corriente para recibir dinero de dudosa precedencia. No cruzaron más palabras en la audiencia, donde se sentaron en el banquillo de los acusados. Trascendió que los coroneles Jaime Paz y Renato Sarabia entregaron listas con nombres de funcionarios que habrían recibido fondos de gastos reservados en dinero efectivo, con fines distintos a los que estipula la ley. Una de las aludidas por los formalizados es Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabineros. La actual consejera de Defensa del Estado fue invitada a participar en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero no se presentó. Su excusa llegó por escrito. Mi testimonio dice, en dicha causa se encuentra bajo la reserva decretada por el fiscal, no puede entregar información a la comisión investigadora cuando se desempeñó como subsecretaria de Carabineros, así que como cuando se desempeñó en cualquier otra función pública, nunca ha recibido pagos de sobresueldo. La resolución de esta comisión es nuevamente invitar y citar a los ex subsecretarios de Carabineros porque nos parece relevante que acudan a esta comisión investigadora. Quien sí llegó fue Marcelo Ortiz. Nunca, ni por rumor, me llegó una situación que podría haber sido tomada por irregularidad. Con respecto a su segunda pregunta de gasto reservado, categóricamente no. No hubo gasto reservado. También fueron invitados los exdirectores de finanzas de Carabineros, Iván Whipple y Julio Pizarro. Otra vez, ninguno de los dos llegó. Este lunes fue enviada al Congreso la llamada Ley Sana, la iniciativa que crea un seguro solidario para que madres y padres de hijos con enfermedades graves puedan acceder a una licencia de 90 días para acompañar sus tratamientos. No podía llamarse de otra manera. Michael bailaba hace poco en Calama, igual que su tocayo, el mismísimo rey del pop. Un repentino cáncer óseo desde noviembre del año pasado amenaza frenar sus movimientos, pero sus aventuras continúan. Hola a todos, soy Nidox. Él es su padre, quien ha tenido que dejar su trabajo en faenas mineras para poder acompañarlo en su tratamiento en Santiago. Trabajo por turno 7x7 y lamentablemente a veces tenemos que tirar licencia cuando no hay un permiso, digamos, como corresponde. Vamos, que se puede. Evelyn lleva 2 años llamando a estar todos con Joaquín, su hijo diagnosticado con leucemia, quien recibió el mensaje incluso del crack brasileño Ronaldo. Hola, soy Joaquín. Les quiero dar las gracias por sus aportes. 50 millones de pesos valía el tratamiento, pero ¿cómo lo hace una madre? Único sustento del hogar para ausentarse del trabajo y poder acompañar a su hijo. Es muy complejo porque es el momento en el que más necesitas tu trabajo. Si bien existe la voluntad y conté con esa autorización durante algunas semanas, estos son tratamientos que toman más que un par de semanas. Yo me fui de urgencia a la clínica con mi hija. Al mes de la primera licencia me despidieron. No alcancé a pedir permiso, no alcancé a hacer nada. Yo llegué y ya estaba listo, fui a entregar mis cosas solamente y de vuelta a mi nueva realidad. Una realidad que espera cambiar la llamada Ley Sana a través del proyecto firmado este lunes, que crea un seguro solidario para que madres y padres de niños con enfermedades graves accedan a un permiso de 90 días anuales para acompañarlos. Estamos diciendo justamente que acompañar a sus hijos en momentos tan duros no es ni puede ser un lujo, debe ser un derecho. Este proyecto de ley es un ejemplo de los cambios, de los muchos que hay que seguir haciendo para enfrentar en la raíz una de las grandes trabas para que tengamos más mujeres en el mercado laboral. Una ceremonia donde Bachelet agradeció en general el aporte de parlamentarios, sin mencionar a Carolina Goich, la candidata presidencial de C, quien es una de las autoras de la iniciativa. Feliz de mi rol de senadora, poder colaborar con esto, adicional a ser candidata presidencial hoy día. No sé, pues hay que preguntarle a la presidenta, pero la verdad que la moneda siempre nos invita a todos. Lo que pasa es que por distintas agendas uno no siempre puede ir, pero no es que haya habido una segregación ni nada por el estilo. Es el seguro para el acompañamiento de niñas y niños conocido como Ley Sana, que ya cuenta con campañas en redes sociales para que sea aprobado pronto en el Congreso.
Vamos ahora con esta otra historia que se conoció a la misma hora en el Vaticano y en Chile. La esperada visita del Papa Francisco, que se va a concretar en enero del próximo año en una gira que no solo lo trae a nuestro país, sino que también lo va a llevar a Perú. El Papa Francisco llegará a Chile 30 años después de la primera visita de un pontífice, un país que conoció muy bien como superior provincial de los jesuitas y donde incluso vivió un par de años. El embajador de la Santa Sede detalló parte del itinerario apostólico. Su Santidad realizará un viaje apostólico a Chile desde el 15 hasta el 18 de enero de 2018, visitando las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. Creo que la visita del Papa Francisco también, en un momento muy importante, nos va a permitir poder reflexionar sobre lo que nos une como nación, poder colocar al ser humano en el centro y no al dinero en el centro del desarrollo de una nación. La mitad de lo que fue la visita del Papa polaco en 1987. Además de la capital, entonces el Papa fue a Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Puerto Montt, Concepción y Punta Arenas. Francisco repetirá como destino también la ciudad de Temuco. Una manta cacique, símbolo de la máxima autoridad del pueblo mapuche, y un cultrún, instrumento ceremonial de esta cultura. A mí no me llama la atención que haya elegido entre las diócesis a visitar Temuco, porque el Papa es un hombre que siempre privilegia las fronteras existenciales, donde la existencia humana suele estar a veces al límite. Una región lamentablemente herida, fracturada, que tiene mayores problemas de pobreza, de miseria. No me extraña que el Papa nos haya entonces escogido a nosotros. Queremos proponer que para Iquique hayan como dos focos muy importantes. Es que está al lado del Santuario La Tirana, donde hay una devoción mariana muy significativa. Y el otro foco es la migración, que en el norte es muy significativa. Estamos muy abiertos para que como país podamos acoger a estos hermanos que llegan a integrarse a nuestra sociedad. Menos de 7 meses quedan para los preparativos. De Iquique el Papa Francisco se irá a Perú por otras 3 ciudades, Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Poco tiempo para prepararla, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Vamos a trabajar en distintos signos que nuevamente nos reúnen, nos convoquen en torno al encuentro y vamos a prepararlo de tal forma de que todos sepamos más del Papa, estemos preparados para su visita. 27 países en 19 viajes al exterior ha visitado Jorge Mario Bergoglio Sibori. En Sudamérica ya ha estado en Ecuador, Bolivia y Paraguay. En enero Chile y Perú se sumarán a su peregrinaje apostólico, mientras sus compatriotas se preguntan, ¿y Argentina cuándo? Con esta historia nos vamos a ir a la pausa comercial, pero antes les recordamos la pregunta porque vamos a conversar con expertos en los próximos minutos a propósito de la franja electoral y nos gustaría saber qué piensan ustedes sobre lo que han visto en estos días. Más allá de cuál es su posición personal, ¿usted cree que la franja televisiva puede de alguna manera incidir en la decisión electoral? Bueno, por supuesto que no solamente puede participar en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, sino que también nos puede opinar en Twitter con el hashtag Vía Pública. Así nos vamos a ir a la pausa comercial. De vuelta de inmediato con ustedes. Esperemos. ¿Ya lo probaste? Ya estamos de regreso. Como turista había decidido ir a Corea del Norte por 3 días, sin embargo, esa estadía se alargó 1 año y medio. Es la historia de un estadounidense, Otto Warmbier, que terminó su visita en prisión sin derecho a comunicarse con su familia ni a recibir atención médica por presuntamente haber robado un cartel del régimen. Tras ser liberado, volvió a su país hace 1 semana, pero no lo hizo por cuenta propia. Llegaba en estado de coma. Hoy murió por severos daños neurológicos y se ha convertido en una tremenda historia a nivel global. Estaba de vacaciones y quiso disfrutar de un destino prácticamente prohibido. Otto Warmbier tomó un tour de tan solo 3 días por Corea del Norte a finales de 2015 y 18 meses después regresó así a Estados Unidos. Al final de su visita express en el país asiático, donde recibió el Año Nuevo, Otto fue detenido por 2 guardias de seguridad cuando pasaba por el control de inmigración en el aeropuerto de Pyongyang. De él no se supo nada hasta que 20 días después, Corea del Norte confirmó el arresto, considerado por los analistas como una represalia contra Estados Unidos. En febrero, el joven de 22 años apareció en cadena nacional dando su declaración
en la que pidió perdón y, lo más importante, rogó por salvar su vida. He cometido el peor error de mi vida. Sin piedad ni perdón fue sentenciado a 15 años de trabajo forzoso por presuntos crímenes contra el Estado. Según la autoridad coreana, el estudiante intentó robar un cartel de propaganda de un lugar restringido de su hotel. Aunque su compañero de habitación lo negó, el gobierno de Corea del Norte divulgó este video borroso como una supuesta prueba. Los norcoreanos atraen a los estadounidenses a viajar a Corea del Norte a través de grupos de turistas que salen de China y anuncian avisos en internet proclamando que ningún estadounidense es detenido. Luego los toman como rehenes y les hacen cosas, y eso es lo que le pasó a mi hijo. Un año y medio después, el joven estadounidense fue liberado y devuelto a su país. Llegó en estado de coma y con un daño neurológico severo del que no se pudo librar. Otto Warmbier acaba de fallecer. Le pasaron muchas cosas malas. Al menos logramos devolverlo con sus padres. Estaban muy felices, aunque él estaba en condiciones muy complicadas. Murió hace poco. Lo que ocurrió con Otto en todos estos meses hasta ahora es un total misterio. Corea del Norte lo ha mantenido en secreto y más bien destacó haberlo devuelto por razones humanitarias luego de que entrara en coma por, según ellos, tomar una píldora para dormir. 4 ataques terroristas en 3 meses es el triste récord del Reino Unido. Esta vez un hombre lanzó su vehículo contra una multitud fuera de una mezquita en Londres, dejando un muerto y 11 heridos en el conmocionado barrio de Finsbury Park. Estuvieron a punto de hacer justicia con sus propias manos mientras neutralizaban al hombre que poco antes lanzó un camión 3/4 contra un grupo de musulmanes a la salida de una mezquita en uno de los barrios más multiculturales del norte de Londres. Apenas la oración terminó, este tipo vino, condujo sobre el carril de los buses y dobló. Es un ataque terrorista, no era un tipo enfermo ni borracho. Eran las 12:20 de la madrugada cuando el caos llenó la avenida Seven Sisters. Voy a matar a todos los musulmanes. Eso es lo que Darren Osborne gritó según testigos mientras atropellaba a todas estas personas. El hombre de 47 años que actuó con un vehículo arrendado es un británico que ahora permanece detenido bajo cargos de asesinato y terrorismo. Osborne, quien lanzó besos desde el auto policial, no estaba bajo el radar de la inteligencia, pero personas que lo vieron el sábado aseguran que lo expulsaron borracho de un pub donde maldecía a los musulmanes y advertía que les haría daño. Este fue un ataque a los musulmanes cerca de su lugar de culto y, como todo terrorismo en cualquiera de sus formas, comparte el mismo objetivo fundamental: tratar de separarnos para romper los preciosos vínculos de la solidaridad y la ciudadanía que compartimos en este país. No vamos a permitir que eso suceda. El ataque, que dejó un muerto y 11 heridos, 2 de ellos de gravedad, es el 4º atentado terrorista que se registra en Reino Unido en los últimos 3 meses. El terrorismo es el terrorismo, independientemente de que alguien esté motivado por la narrativa del Islam o cualquier otra inspiración. Las autoridades británicas han prometido ahora luchar contra cualquier tipo de extremismo, porque este ataque revela que sembrar el terror no es solo objetivo de radicales islámicos, sino también de aquellos que profesan el odio contra la comunidad musulmana. Este lunes Alexis Sánchez se mostró mucho más recuperado de su dolor en el tobillo izquierdo. El delantero está de mejor ánimo y sería titular ante Alemania el jueves. ¿Cómo fue su participación en el triunfo ante Camerún? Lo vamos a revisar a la siguiente nota. Su rostro contagiaba decisión, deseos de abrir un partido cerrado. Las maravillas de Alexis querían brillar. Ovación para Sánchez, ya había que observar ese tobillo izquierdo maltrecho. Más aún cuando lo golpeaban. Su tobillo le molestaba, el trote era suave, incluso caminaba por algunos segundos. Este tobillo tenía en alerta al cuerpo médico, más aún cuando había que correr rápido. Se le notaba sin explosión, sin esa potencia propia de Alexis. Igual, es un hombre clave para el equipo. Que es cierto que Alexis con solo su imagen dentro de la cancha cambia mucho. Creo que su ingreso marca mucho, hace que los jugadores contrarios estén mucho más preocupados de él.
Alexis a plenitud con esta pelota en carrería, pero prefirió habilitar. Además, una de sus grandes virtudes es cuando retrocede en defensa y generalmente roba el balón. Ante Camerún no pudo. Los minutos que jugó los hizo en silencio, sin ser ese líder positivo acostumbrado. Su tobillo lo tiene contrariado, de mal humor, aunque afirman que jugó con menos dolor del esperado. Para mí, por lo que vi, no lo vi con dolor ni con ningún temor. Alexis soltaba rápidamente el balón, nada de esquivar rivales ni exigir ese tobillo. Una imagen que se repitió varias veces, incluso con pelotazos sin buen destino. En resumen, Sánchez quería jugar y lo hizo, pero esta vez no fue la figura, sino que lo fue el conjunto entero. Nosotros tenemos claro que si no somos un equipo fuerte en lo colectivo, a veces se te complica. Puedo aportar, así que nada, creo que estamos todos con la misma mentalidad y en buscar nuestro objetivo. Esperamos que todos los jugadores estén a disposición del técnico para el próximo partido. El tobillo de Alexis este lunes amaneció mejor. Fue el primero en salir a la cancha de entrenamiento y golpeaba la pelota una y otra vez. Sánchez con mejor humor, si hasta una sonrisa regaló. El niño maravilla tiene confianza de estar recuperado prontamente. Claudio Bravo, por su parte, sigue su recuperación. Se le vio haciendo movimientos que días antes no hacía. Trotó, se le vio con balón y golpeando con ambas piernas. Por la tarde el plantel tuvo libre. Sánchez fue de compras al igual que la mayoría de sus compañeros. Este martes continúan los entrenamientos ya pensando en Alemania, el partido que se juega el próximo día jueves. Desde Moscú fue el informe de Juan Esteban Sánchez, Sergio Pinto para 24 horas. Bueno, Alemania, ese rival al que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que le ganó 3-2 a Australia. Queda entonces Australia y Camerún al fondo de la tabla y Chile y Alemania por ahora igualados. Próximo partido jueves a las 2 de la tarde, hora de nuestro país, y el siguiente con Australia es el domingo a las 11 de la mañana. La otra noticia deportiva, o una de las varias vinculadas al fútbol, es que después de 11 años vuelve a Macul Jorge Valdivia. Finalmente ahí está a un paso de Colo-Colo. Falta, entiendo, solamente que pase el chequeo médico. Así que bueno, parte de las noticias deportivas. Vamos a la pausa. Vamos a hablar, tal cual como lo habíamos anticipado, de la franja electoral de las primarias, si sirven para motivar a los votantes, podría incidir en el voto de una persona, hacer que cambie de opinión, candidatos que no van a primarias, que además están en desventaja porque no aparecen en la franja, cuánto realmente los afecta. Estamos hablando de televisión, además hay un segmento que no necesariamente ve televisión, o por lo menos habitualmente. Vamos a conversar con quienes saben. Ángel Carcavilla, director general de Carcavilla Boutique Creativa, tiene mucha experiencia en campañas políticas. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Ángel. Felipe Vergara, doctor en comunicación y experto en marketing político de la UNAP. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Rodrigo Espinosa, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ustedes. Y también Germán Berger, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICI. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches. Voy a hacer en términos generales la primera pregunta, pero bueno, asumo que han visto la franja. Porque si no, digamos, corro en círculos y me voy. Okay. Pero últimamente se usa esto de no saber. Sí, de no saber. De no saber y no mirar ver. desde afuera. Mirar desde afuera. Sí. Sí. Sí, pero una cosa es mirar desde afuera y otra es no mirar, digamos. Esa es la diferencia. ¿Tienen algo de novedoso esta franja? Ya nos vamos a meter si afectan o no afectan la decisión o a quién están apuntando, pero ¿tienen algo de novedoso o más bien pareciera que todas están como tratando de evocar otras cosas que ya hemos visto antes? A ver, yo creo que sí tienen algo de novedoso. Yo siento que están mejores. Están mejor hechas, salvo todavía algunas que andan ahí medias cojas, como la de Osandón, que es bastante precaria, pero siento que están que son más veíbles. Yo la he pasado bien viéndolas, por ejemplo. Sí hay cosas, uno mira cosas como de la campaña del sí, la campaña del no, que han sido... La campaña del no, que es como la campaña madre de todas las campañas políticas. Entonces, irremediablemente va a aparecer cada vez que pueda. Y con ciertos guiños que se repiten siempre. Por ejemplo, Piñera escribiendo esta gran carta al país, qué sé yo, que ya lo hemos visto antes en Michelle Bachelet escribiendo la carta, que son recursos publicitarios. Recursos publicitarios que evocan, digamos, yo tuve la experiencia. El retorno del héroe. El retorno del... Finalmente eso.
y te lo encuentras, entonces generalmente vas viendo cosas que de alguna manera existen, pero sí la calidad es mejor. Te encuentras con un personaje que a mí, por ejemplo, me sorprende mucho, que es Mayol. Yo de Mayol no tenía ninguna esperanza, por ejemplo, porque en términos económicos, como él decía, está haciendo una campaña pobre, sin un peso, y la verdad que está haciendo una campaña bastante buena en recursos. Me imaginaba que iba a encontrar una cosa... Y está bien contada, con buena narrativa. Es interesante la postura que él toma, además que es de decir las cosas por su nombre, ¿ah? De tratar a la gente como un igual, no tratarlas como de que pucha, la gente como que no sabe mucho, que es un poco lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Piñera, que Piñera hace una campaña mucho más... más popular, qué sé yo, lleno de señoras que lloran, que hablan, que sea esta señora, que parece que finalmente estuviéramos eligiendo al director de un consultorio más que a un presidente de la República, porque hay gente que está sufriendo, qué sé yo. Ya, ok. Hago la misma pregunta aquí a los cuatro. ¿Tú consideras que están de mejor factura que las que hemos visto en épocas anteriores? Sí, visualmente hay una modernización. También rescato que los andones de la década del 80, en realidad, en lo que imagen y en lo que contenido muestra. Pero además, estas franjas han cada una apuntado a su público específico. Y no lo están hablando a un lector nuevo. A un lector nuevo. O sea, Piñera le habla con su rasgo mesiánico a determinado público que es el que él quiere que vaya a votar por él. Osandón, con su besuqueo y sus abrazos, su caminar, también le habla a determinado público. Mayol, que es rupturista, le habla a los millennials. Sánchez trata de emular un poco el modelo de Bachelet, y Kast, de una mirada un poco quizás outsider, recoge un poco lo que es el humor, que lo ha logrado transmitir, con la cercanía de un rostro que para muchos era desconocido. Así que también ahí hay algo que no se repite en la franja presidencial, sino que es hoy día, quiero que los que van a votar por mí, los electores, realmente se convenzan y vayan ese día. La misma pregunta a los dos. Primero, si consideran que son de buena factura, pero ya aprovecho de incorporar este otro elemento. ¿A quién le estarían hablando en esta franja cada uno de los candidatos? O sea, lo interesante acá es ver, y la novedad ya está en responder la pregunta ¿quién compite en primera instancia? Porque la nueva mayoría no está, y eso es ya una gran novedad. En cambio tenemos otro competidor nuevo que vendría siendo el Frente Amplio, que mete dos candidatos, que trata de mostrarse como una coalición que supuestamente va a ser un poco más inestable en el tiempo de lo que fue Juntos Podemos o Todos a la Moneda, que trata de insertar, ¿verdad?, transformaciones profundas en el modelo económico con una forma comunicacional donde muchos lo han dicho muy parecida, como por ejemplo en el caso de Beatriz Sánchez, con lo que fueron las campañas de Michelle Bachelet, que apelaba mucho a las emociones, ¿verdad? La del chanchito, con el tema de la AFP, por ejemplo, o sea, claro. Exactamente, que puede haber generado mucho resquemor, pero aún así hay mucha similitud en la forma de expresar, donde muchas veces están las ideas, pero también se recurre a las emociones, ciertamente. Que ese ha sido el tono siempre de Revolución Democrática, ¿eh? Que ha sido siempre una cosa emocional y que tiene que ver un poco por el director, que es Christopher Murray, que es un personaje que cinematográficamente trabaja también ese tipo de historia. Perfecto. Entonces las impregna de un tono, y él es el tono de él, uno lo ve, y es un personaje más bien como taciturno, como melancólico. Y eso está en la franja siempre. Sí. Y el equipo de él son como cineastas, documentalistas, gente que vive, que lo pasa bastante mal en la vida, digamos. Ya. Entonces un poco lo traspasa a la obra, digamos. No, yo creo que antes de hacer un análisis de las campañas es importante como, yo creo, rayar un poco la cancha. Yo creo que yo diría dos cosas, como a nivel de diagnóstico, para poder hacer análisis de las campañas. Primero, de la franja. De la franja. Sí, las campañas todavía es mucho más que la franja, evidentemente. Pero de la franja. Estas son las primeras franjas que se hace después de episodios de corrupción muy importantes en la política, digamos, de los más importantes y más graves que de esta democracia moderna, no solo de la política, sino del empresariado, el fenómeno de las colusiones, el milico gay,
Carabineros, o sea, de una descomposición institucional muy importante. Y por lo tanto, que generó una gran desafección, una desafección que aumentó en este periodo. También es una franja que se hace con una nueva ley de probidad y transparencia, con una serie de leyes que cambia el escenario de financiamiento de las campañas. Entonces, lo que yo tengo la sensación es que todas las franjas apelan más o menos a lo mismo, o sea, hay algo un poco conservador, que de alguna manera dentro de lo que es la comunicación política es bueno porque están todos los mismos temas, digamos, está la educación, la gratuidad, hay diferencias ideológicas, pero ese tema está instalado, la AFP, ese tema también se instaló y está en todas las campañas, la seguridad como tema primordial, en algunas franjas lo usan más, pero son como los mismos temas, hay un consenso político de temas. Entonces yo siento que las franjas tienen algo un poco conservador. Yo estoy de acuerdo que a nivel de factura están bastante bien, hay algunas mejores que otras. Hay cierta originalidad, pero hay una necesidad imperiosa de recuperar la confianza, de recuperar credibilidad, y por lo tanto hay mucho miedo, siento yo, a apostar por humor, por algunas maneras, por temas propios, por mostrarse con mayor honestidad. Siento que es muy temorosa todavía la franja. Salvo Piñera, ¿eh? Yo me podría decir que Piñera, sí, pero desde el minuto que sale es un poco más mesiánico, Piñera. En ese edificio de Pero fíjate que todos buscan ciudadanizarse, todos buscan estar con la gente, Osandola se pregunta a la gente, la vea, ocupa esta imagen de archivo de ella, sí. Piñera también. Ahora, entonces el mismo relato contado de manera distinta, es muy poco original. Definamos algo. Podrían haber como nueva salida. Hay poco original. Candidatos que requieren darse a conocer. En el caso de Beatriz Sánchez, Alberto Mayol, sobre todo, necesitan darse a conocer y por lo tanto tienen que presentar también parte de su historia. Entonces, cuando Beatriz Sánchez cuenta de dónde viene, cómo conoció a su marido, la historia de su hijo, en fin, es porque mucha gente no conoce a la candidata. Distinto es el caso de Sebastián Piñera, que es un tipo que fue presidente. Felipe Cas, uno podría decir, y Mónaco Sandón están, digamos, entre medio. No son ni tan desconocidos como Beatriz Sánchez y Alberto Mayol para efectos de la masa, y por lo tanto ellos pueden apostar a cosas distintas. Ahora, claro, pero hay una manera de hacerse conocido, porque tú como candidato a la presidencia tienes que dar a conocer tus ideas, probablemente. Evidente, pero... Dar a conocer con quién te pololeaste o no. Puede ser una manera de acercarse, pero este lenguaje, yo digo, ciudadano, entre comillas, que busca lo mismo, que apela a lo mismo. Yo tengo dudas. Déjame completar el punto, claro. A la idea que es la conversación de 5. El caso de Beatriz Sánchez, Beatriz Sánchez ha dicho que es partidaria al aborto, y una de las cosas que le han dicho es que ella dijo que había querido abortar y que no pudo, y su hijo hoy día es un cabro grande. Entonces muchos le recuerdan, pero es que entonces ella necesita explicar por qué en su momento quiso abortar, y es distinto el pensamiento que tuvo respecto de eso, de cómo lo ve ahora como persona a su hijo. Entonces para eso ella tiene que presentar su historia familiar. ¿Y este hijo? ¿Le han preguntado al hijo lo que La franja de hoy fue muy buena. ¿Se enteró en la franja? La conversación de hoy fue muy buena, por eso mismo. Claro. Yo creo que, pero ese nivel de dar a conocer su realidad en hoy se vinculó a una cosa valórica, a un eje temático, no personal. Ahora, Rodrigo, decía Felipe una cosa que me parece interesante, que pareciera que la franja, y quiero saber si tú estás de acuerdo, le están hablando al elector que ya más o menos tiene resuelto su voto, y en el fondo es como para decirle, esta franja es para usted. Más que tratar de capturar nuevos votos, no necesariamente. O sea, la franja claramente apunta al electorado duro, porque si se intenta ganar una competencia al interior de un sector en específico, pero está el otro desafío, que es quién lleva más gente a votar. Porque no es lo mismo ganar una primaria con 100.000 votos que ganar una primaria con 1 millón de votos. Que probablemente uno de los temores que tiene Chile Vamos de que el Frente Amplio se le acerque mucho a la cantidad de personas que vayan a votar por ese sector el 2 de julio. Exactamente, y por eso es muy importante la visibilización de la campaña y tratar de apuntar sobre todo a los sectores, por ejemplo, indecisos. Y si estamos hablando del Frente Amplio, también a aquel votante de la nueva mayoría que está, digamos, furioso con su coalición, ¿verdad? Y tratar de capturar también ese voto pensando en robarle sufragio a Guille también, que es el gran ausente, ¿cierto?, en esta competición, al igual que Carolina Boch. Ya, ¿a quién le habla la franja? Si tú fueras publicista, tú dirías, ok, puedes elegir si quieres alguno de estos candidatos u otro, pero ¿a quién le habla cuando un publicista tiene que hacerse cargo de una franja electoral? Cast le habla a los zorrones.
Eso me he dado cuenta porque es totalmente zorrona su campaña. ¿No encontré que Kast es zorrón? Es totalmente, es como... Yo también creo que los zorrones pueden estar corriendo en círculos también por esa frase. hizo una campaña que es totalmente jalada. ¿Ah? Es como, vamos a trabajar, hay que cambiar el mundo, seguimos para adelante, me pego un jale, sigo para adelante, tomo café. Idea número 1, idea número 2. Idea número 4, número 5, se desecha, se vota, sigamos avanzando. Pero lo que sé si los zorrones son eso, calcadilla. ¿Qué es un zorrón? Yo creo que los zorrones no son eso. Una definición. Son como... No es un zorrón. Es la más publicitaria, la de Kast, es verdad. Es la menos... Cuicos para adelante, échale para adelante. Yo sigo, nada me detiene. Sí, es la más una marca. Probablemente la de Kast es la que más me inmortaliza una marca. Y eso hace menos creíble también. Es como una cerveza. ¿A quién le habla Manuel José Osandón con su franja? Osandón habla a un público, claro, más bien ignorante, rabioso, marginal, como él un poco. Él está haciendo una campaña alcalde, es pésima campaña porque ahí no aparece en ningún momento un presidente. Después habla totalmente apatronado, esta cosa de cuico que tiene, y le habla a la gente. Entonces te encontré con una cuestión muy fuerte, porque este personaje como que trata de ser suelto, pero le habla así como el patrón a la gente, y cuéntame tú. Entonces... Es de un... Pero yo vi de un punto con Osandón. Análisis e imitación al mismo tiempo. Gracias, Ángel. Pero fíjate que él también se defiende como el político de la transparencia. Claro, pero es como el tipo de eso haciendo una campaña... Sí, estoy de acuerdo. Pero eso ocupa un lugar importante hoy. Ahora, si él logra que... Entonces hay que tener ojo por donde vaya. Si sus públicos logran al que él les habla, y que les ha hablado por muchos años, desde que era Pirque, logra que vayan a la primaria, la gana. Sí, claro. Entonces, hay un ojo ahí... Claro, porque uno te podría pensar que los candidatos tienen, dependiendo del candidato, un desafío. O es darse a conocer, ojalá, lo más masivamente posible. Uno podría entender que el caso de Felipe Kast, cuando hizo este video disfrazado de mujer, que sabía que se iba a viralizar y que muchas personas a lo mejor ni siquiera tenían tan claro que era candidato presidencial y dice, mira, es candidato presidencial y además defiende a las mujeres, no sé. Versus otro candidato que lo que está esperando es que en el fondo terminen como de darle el empujoncito final para que se decidan a votar por ellos. O al menos no se vaya a arrepentir, vote por mí. En el fondo, este soy yo, que podría ser el caso de Sebastián Piñera, que no ha logrado, digamos, de subir más de la encuesta. O sea, él ya llegó, si uno toma el promedio de encuesta, a un nivel y ahí se quedó, digamos. Sí, o sea, además que, por ejemplo, la campaña Osandón, retomando el otro punto, que inserta el discurso de la antipolítica, que todos son corruptos menos yo en una entrevista la he podido embarrar, pero nunca voy a meter he metido las patas, pero jamás he metido las manos, ¿cierto? Exacto. Y ese es su gran... Hasta que aparece Pilar Molina y que se convirtió, digamos, en lo mejor que le puedo pasar a Osandón, efectivamente, el caso de Pilar Molina, porque ahora el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Claro. Dice, aquí no han llegado boletas, y él queda como ven, todos tratan de atacarme. Ya está libre. ¿No? O sea, el Impuesto Interno hoy día dijo que no aparecían boletas de la hermana y por lo tanto, claro. Entonces esto seguramente lo va a disparar también, más todavía con esa retórica contra los partidos políticos, contra los políticos tradicionales. Claro. Felipe, ¿le afecta mientras tanto a Carolina Goch y a Alejandro Guillé no estar en estos 15 días de franja electoral televisiva o en estricto rigor no necesariamente? No, le afecta muchísimo. Pasa a un segundo plano absoluto. O sea, hoy día los temas son de las confrontaciones entre Mayol y la Beatriz Sánchez o las que tienen Chile Vamos. La nueva mayoría en este minuto no existe. Está totalmente desaparecida porque además no van a tener debate presidencial a pesar de que se les ha invitado en numerosas oportunidades, incluyendo este conductor y al programa El Informante, pero hasta ahora ellos dicen, no, nosotros vamos a tener una conversación, no un debate. Pero como sea, ni conversación ni debate han tenido. Pero van a entrar más limpiecitos después. Yo difiero un poco de eso, porque la gente va a terminar un poco agotada. Ya están agotándose todos los programas, donde van, donde lo que hablan. Entonces tengo la sensación de que va a ser un súper buen momento para que cuando aparezcan estos dos personajes esté la pelea como que estén un poco libres de todo este ruido. Sí, termina ahora a principios de julio. Ya está bien, pero desgasta a los candidatos el tenerlo en programa de televisión, en franja electoral, en que vamos a tener debate. Y mientras estos otros dos que van a llegar post-julio... se van a convertir en novedad. Probablemente un poquito menos desgastados, junto con el resto, porque probablemente, o sea, sabemos que van a aparecer otros candidatos que por ahora no estamos viendo.
Marco, Franco Parisi, Claro, probablemente, y otros más. Sí, va a partir otra elección. Sí, probablemente eso siempre habría que verlo. Yo creo que lo que desgasta a un candidato es no construir ideas sólidas, digamos, el no hacerse creíble, el no identificar cuáles son realmente lo que está pasando a la ciudadanía e interpretar a la ciudadanía correctamente. Eso es lo que lo va desgastando, esa distancia gigantesca que tiene hoy día la política, que ha generado esta desafección enorme. Pero sí, probablemente yo creo que para la nueva mayoría, para los candidatos de la nueva mayoría que inician la carrera presidencial o la campaña presidencial propiamente tal, va a ser mejor, porque en esta fase probablemente tendrían que haberse apegado mucho a los logros del gobierno. Y eso a veces no cae bien, digamos, empezar a colgarse de lo que hizo otro gobierno. Probablemente su campaña habría tenido que estar muy ligada a las reformas que inició el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces yo estoy de acuerdo en eso con Ángel, que van a entrar más frescos, van a entrar en una carrera ya más derecha. Probablemente más Guillé que Carolina Goich. Que probablemente más Guillé. Al legado demócrata cristiano, exacto, más que al legado de este gobierno. Exacto. Entonces yo creo que Guillé, que efectivamente el candidato que debería competirle a Piñera en la segunda vuelta, va a entrar con mayor fuerza. ¿Hay alguna historia donde uno puede decir, mira, sí, la franja electoral fue decisiva para un candidato? Olvidémonos del no, porque evidentemente el no surge en un momento muy específico de control, digamos, editorial completo de la televisión, o no completo, pero donde, digamos, las posibilidades de libertad informativa estaban bastante acotadas, digamos. Claro, es que lo que pasa es que también el periodo de franja electoral se mezclan con otras actividades, como por ejemplo el despliegue territorial, que tú puedes ir haciendo puerta a puerta. Esa es la campaña. Esa es la campaña propiamente tal, claro, ¿cierto? Además de la franja, y tienes también la exhibición o la oferta política en redes sociales, hoy en día en las campañas como más contemporáneas. Por lo tanto, hay muchos factores donde uno podría decir, bueno, es solo la franja, es el despliegue territorial, son las redes sociales, entonces ahí se abren muchas interrogantes respecto a la eficacia, ¿verdad? Porque hay mucho ruido también dentro de lo que constituye la estrategia de un conglomerado. ¿Tú no sabrías entonces si efectivamente fue una cosa o la otra? Claro, efectivamente. Se podría, digamos, decir que podría haber un efecto en los indecisos, pero siempre va a ser mejor, pensando en política, el contacto directo entre el candidato con su electorado, porque al final es lo que termina generando el vínculo, sea programático, clientelar o la relación de confianza, ¿verdad? ¿Cuánto ayuda, Ángel, al mismo tiempo, a propósito de esto que dices tú, el que los candidatos se apoyen en las redes sociales? O, si lo quieres mirar desde esta otra perspectiva, con los millennials viendo cada vez menos televisión, ¿cuánto realmente puede incidir una franja televisiva que es bastante análoga en la era digital de ellos, cuando tienen que tomar una decisión sobre por quién votar o conocer al candidato? No lo conocen necesariamente por lo que ven en la tele, sino por lo que ven en las redes. Totalmente, no, mucho. Yo creo que y gente mayor, que está muy colgada con los temas de Facebook, o sea, se está usando muchísimo. No sé cuánto pueda movilizar a la gallada joven a que vaya ese día. Es bien difícil, es un poco lo que apunta también Revolución Democrática, levantar, o el Frente Amplio, a levantar un montón de jóvenes a que ese día vayan. Y son difíciles, cuesta, algo pasa que el día de los que uno hay. Pero estaba pensando en otro elemento, como un elemento externo a la campaña y que es campaña. El tema, por ejemplo, de los mineros. Ahora que hay dos mineros, los dos mineros de Aysén, versus que se pone al tapete los 31 mineros que fueron antes, la 33, la acción. Ya no está quitando dos. Ya al boliviano te lo perdonamos, pero. La acción de cada manera, de cada gobierno. O sea, ese es un tema absolutamente campañable, súper fresco, súper activo y que. Pero que te puede jugar en contra, porque claro, aparece Lawrence Goldman escribiendo una carta diciendo esto no lo hizo una persona, fue un trabajo colectivo, y todo el mundo interpreta con que Lawrence Goldman le está hablando a Piñera. Sí, claro, y totalmente. ¿Y por qué están peleados Piñera con Goldman? Y empiezan, claro, o sea, puede jugarte a favor, pero te puede jugar en contra. Totalmente, pero es un súper tema y lo trataron de levantarse, como parece que está demasiado teñido, pero es un tema de los que están anexos a lo que son las campañas. O el tema, por ejemplo, de Mayol, de Alberto Mayol, que sea hijo de Manfredo Mayol. Para mí esa es la gran teleserie de esta campaña. Mató al padre en la primera escena. Sí. Eso quiere decir, él le sacó puntas a lápiz en la primera escena. En la primera escena. Es increíble. Y eso no se lo preguntaban nunca. Y decía, pero ¿por qué nunca le preguntan? Porque pareciera que
que al principio fue como que lo que más se desgastó de Alberto Mayor en la entrevista era como tú estabas a la antípoda de tu padre. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, como que decían ya, una vez más que alguien le pregunte sobre esto, es como ya tiene la respuesta aprendida de memoria. O sea, él probablemente a esto que parecía una desventaja, se transforma en una virtud, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Sí, claro. Ahora yo vi hoy día... Yo creo que Manfredo Mayor lo asesora. Yo creo que algo... Hoy día había algo que ya estaba echando de menos, que es el ofertón, ¿no? Hoy día Piñera salió con... y les vamos a dar 5 días más de vacaciones. Ya caímos en los chabacanos y yo creo que eso también es una falta, creo yo. Ahora, en la lógica de 5 candidatos que son distintos, uno podría decir, o Manuel José Andón pareciera que ha gastado menos plata. Uno consideraría que desde el punto de vista de las lucas, ¿las campañas han costado más o menos lo mismo? No. ¿Cuál es la campaña más cara? Ustedes que saben de esto. A ver. La de Piñera, yo creo que es la más cara. Sí. Pero podría ser mucho mejor con los recursos que probablemente tiene. La de Piñera no. La de Piñera podría ser impresionante. Yo creo que ahí Piñera nos debería sorprender, y porque parte de esa propuesta, de esa puesta en escena, también debería ser lo que va a ser la puesta en escena de su gobierno. ¿Pero no debería él guardarse sus mejores cartuchos para el noviembre? Ojalá, pero debería inspirarnos un poco. Pero hace falta. Yo extraño mucho lo que tú dijiste recién, la innovación, el humor en las redes sociales, videos memorables que estemos viendo. No hay nada. Hay una austeridad muy calculada, un cálculo que yo extraño a un riesgo, un poco más de riesgo. Pero hay un tema que no es menor también, porque, por ejemplo, cuando empezamos a ver los contenidos de la franja, por ejemplo, Mayor al día 3 o al día 2, ya estaba reciclando contenidos de la franja anterior. Creo que la del día domingo fue un resumen del día 1 y 2, y ahí se ve, digamos, que es presupuestariamente inferior. Lo de Osandón creo que también repitió una, mientras que Piñera, ocupando ese parámetro, ¿verdad? Se ve que Piñera es como el que tiene contenido nuevo a diario, porque Beatriz Sánchez como que mete cosas y mete nuevas. Son unas notas guachichentas de Piñera, pero así como con la señora. Es recoger el gobierno anterior. Montajes, son montajes. Bueno, al mismo tiempo uno se encuentra, porque como bien dices tú, uno va a las redes sociales y uno encuentra en Facebook y siempre va a haber alguien que replicó el video de algunos de los candidatos. Exacto. Entonces uno al final, cuando empieza a revisar su muro, se va encontrando más temprano que tarde con las 5 franjas. Sí. Pero con la sexta, que es la de Kramer, porque uno ve hoy día a Kramer. Bueno, ese tipo de videos. Claro, ese video le termina haciendo la campaña a Osandón. O sea, hoy día Osandón, en lo que probablemente es una respuesta políticamente muy acertada, o sea, celebra que un humorista se ría y, por lo tanto, casi que le agradece el que le haya hecho este video. Claro. Sí, pero Kramer, acuérdate que lo que hizo con el que era alcalde, con Salaquet. Sí, ¿le jugó en contra? Sí, claro, le jugó en contra. No, digamos que Kramer te imite no significa ganancia nada, porque a Gómez fue el cuarto candidato, o sea, de los 4 que compitieron en la primaria anterior, fue el cuarto. Sí. Fue Bachelet, Velasco, Orrego y la factura de la de Cast, por ejemplo, se ve bien hecha. Se nota que hay una productora detrás, que está bien montada, que está bien construida, por ejemplo. Ahora, el dron también como que es como... Claro. Usemos dron. Sobreutilizado. Usemos dron. O sea, plano desde arriba está en oferta. Sí. El dron o cualquier otro recurso que haga parecer que tienes un dron. Claro. Que puede ser una grúa esta que cambia los focos Ahora uno miraba, por ejemplo, Piñera no ha hablado nada de cultura, no hay nada... No hay nada como del alma de un eventual gobierno, no hay nada inspirador. Eso es como pobre en ese sentido. Es como, señora, yo le voy a arreglar, como todo ese lamento. Entonces es súper poco... tiene poca alma. Ojalá confiemos que está preparando algo increíble. Voy aquí. ¿Qué es lo que espera la gente cuando ve la franja? O sea, yo creo que la gente... Porque debe ser muy difícil interpretar también el que está sentado al otro lado de la tele. Pero ¿te acordáis las de Bachelet? Pues tenía piezas bonitas, que había cuestiones como divertidas. Francamente, es el tema. Yo creo que no recuerdo. Creo que las 2 únicas franjas que recuerdo, o las 3 que recuerdo, son la del no, por razones obvias, la de Sebastián Piñera, que efectivamente la que lo convierte en presidente tenía también una cierta lógica épica, y Arturo Frei Bolívar, uno como usted. Y sería todo lo que me acuerdo. Bueno, la anterior de Bachelet hablaba, tenía la despedida que ella hace la ONU, tenía piezas súper bonitas cuando va pensando el país. Las cajas. Las de Nueva York. Yo creo que no podemos olvidarnos de que las campañas responden a momentos políticos. Yo creo que cuando nosotros creemos que las campañas van a cambiar el escenario y van a resolver
un problema anterior, estamos equivocados. O sea, digamos, probablemente todo el envión que tenía el gobierno de la presidenta Bachelet en su inicio, la reforma y todo eso que generaba una épica, le daba opción a construir piezas épicas. Si no hay épica detrás real, política, tú no puedes traer una campaña épica porque no tiene credibilidad. La gente que se sienta a ver la campaña, ¿qué es lo que espera cuando se sienta a ver a la tele? Yo creo que también busca ver reflejados sus problemas, ¿cierto?, en la televisión, porque cuando uno ve las recreaciones, ¿cierto?, por ejemplo, en la franja de Beatriz Sánchez o en la franja de Osandón, siempre hay gente que está quejada por deudas o el tema de la precarización de la vida porque no tiene acceso, ¿cierto?, a una vivienda digna o porque está pagando el crédito con aval del Estado. Entonces, lo que busca ahí es generar emociones y sentir un vínculo, ¿cierto?, no solamente programático, sino que también emocional, porque la política también tiene que ver mucho con eso, con la evocación a las emociones, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump, donde él recurría mucho al factor emocional llamado posverdad, que en realidad nos estábamos enfocando más bien en apelaciones emocionales en lugar de hechos concretos. Y mucho vemos de eso acá. Por ejemplo, en la campaña de Piñera, donde la delincuencia está desatada y el empleo es terrible en este país. Pero ¿cuáles son las cifras? O sea, en realidad cuando vemos, todavía no llegamos ni siquiera a los 2 dígitos en el desempleo y hay cifras de percepción, por ejemplo, de victimización, donde no hay variación significativa en los últimos años. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Y ese es un dato de la posverdad. Una de las características de la posverdad es la manipulación de los datos. Y aquí, en varias franjas, hoy día Mayor hablaba de intereses del 60%, o sea, yo no sé dónde pidió un crédito. O sea, reconozco que son altos, pero no sé si lleguen al 60% de interés. Piñera hablaba también del tema de la delincuencia y también de la cesantía. La cesantía está a niveles similares a los que lo dejó él. Entonces, hay una maquillación de los datos al acomodo de cada uno. Aquí lo que sí siento en la franja, yo deduzco, porque era muy niño cuando fuera el 88, deduzco que... Francamente, la posverdad tuya es... Hay un chavalín. Tu percepción de la niñez es absolutamente... Aún más mejor ejemplo de posverdad que vos tenías en el programa. No puedo votar. Es que yo creo que se creó para transmitir lo que eran los lineamientos de un programa de gobierno. Y hoy día lo que se transformó esto es en una campaña netamente comercial. Se está vendiendo un producto que es un candidato. No, hay una cosa que no hemos tocado. Tú lo dijiste tangencialmente cuando dices, estamos enfrentando... o sea, estas campañas surgen en un escenario que es distinto al de campañas anteriores. Exacto. Que tienen que ver con las historias de escándalos de corrupción o de financiamiento irregular de la política y con un nuevo marco regulatorio. Probablemente con un elemento adicional que tú agregas, que tenemos por primera vez una tercera coalición activamente consolidada y con además una histórica que ni siquiera participa por errores propios, probablemente, de esto. Pero, ¿cuánto de lo que están haciendo los candidatos, Ángel, uno podría interpretar también como en el fondo tratar de decirle a la gente, mire, a pesar de todos los desaguisados de estos últimos 3 años que hemos tenido, de factura y esas cosas, nosotros somos buenas personas? Porque también hay una cosa que yo creo que es inevitable, porque la gente ya mira a los políticos hoy día probablemente con mucho más distancia a ver qué mentira me va a decir. Sí, claro. Y por lo tanto tiene que pararse desde una república diferente, ¿no? Sí, totalmente. Todos tratan un poco de seducirlos a como de lugar, digamos, ¿no? Sí, Osandón se ha tratado de separar de lo político. No, Kast lo asume, dice que hijo de la izquierda y la derecha, que estudió marxismo, que estudió trata un poco de contextualizarse en esto. ¿Crees que eso le puede jugar en contra? Porque hay quienes dicen que a lo mejor el problema que tiene Felipe Kast es precisamente ese, que la gente no sabe muy bien a qué domicilio político pertenece. Es que él tampoco lo sabe muy bien, pues ese es el gran problema. Porque soy liberal, estoy en contra del aborto. Sí, claro. Es de derecha, pero recoge el programa del Lago. Exacto. Defiende a la mujer, pero también es contrario al aborto. Sí, claro. Entonces, representa una élite de derecha, yo creo, renovada. Como dice Carlos Peña, que efectivamente está intentando no perder el voto del conservador de derecha. Claro. Y eso tú dices que se refleja en su campaña, en su franja. Totalmente. ¿No? Ya. Hay públicos a los que Kast le habla que hoy día no tienen candidato, posiblemente ahí se enfoca también. Este público de centro, este público... ¿Quién la tiene más difícil, según tú, de los 5 candidatos en una franja? El que se tiene que dar a conocer porque no saben quién es, el que, por el contrario, saben muy bien quién es, que ya gobernó y que tienen que volver a convencer de que voten por él, el candidato que es como de atrás pica el indio, porque, pucha, yo logré ser un alcalde súper votado, pero distinto es llegar a ser presidente. ¿Quién la tiene más difícil?
Yo diría que para una franja de primaria la tiene más difícil el que es desconocido. Para una franja presidencial propiamente tal, a veces el que tiene una trayectoria un poco glamurosa posiblemente le podría generar en contra. Hoy día yo diría que hay dos en particular que se les ve bastante difícil, que es Felipe Kast y que es Mayor. Una última pregunta. ¿Por qué aquí en Chile, salvo por supuesto lo que pasó en la campaña, digamos, del terror prácticamente que hacía el sí, respecto de lo que significaría el retorno, digamos, a la democracia? Es como la campaña Mayol, ¿eh? El sí. Por eso yo creo que está Manfredo Mayol está ayudando a su hijo, porque también tiene una cosa del terror, así. Un poco sí, eso te iba a decir. No he entendido nada. En otros países... seguramente que ponen ahí un laboratorio, somos un laboratorio siniestro. Sí, como Dharma, así como de sí, dos. hay algo medio... El laboratorio, es increíble esa, ¿no? La rata dando vueltas en el... Impresionante. Oye, es que estoy pensando en esto. Estados Unidos tiene campañas que son bien duras, así como el candidato contrario dijo una cosa y lo congelan y lo ponen en blanco y negro y dice, usted votaría por una persona que fue capaz de decir esto, no sé qué. Yo avalo este video, y sale el candidato, dice, yo avalo este video, no vote por mí. En Gran Bretaña, los conservadores le hicieron una campaña también en la guerra sucia a Jeremy Corbyn, diciendo que Jeremy Corbyn apoyaba el terrorismo cuando lo sacaron de contexto en una entrevista que dio a Sky News. Digo, ¿por qué aquí eso no pasa? Y en términos generales, ¿por qué la publicidad no es capaz de decir, ¿sabe qué es mejor esta bebida cola que esta otra? Y a través de hacer la comparativa de que, ¿sabe qué? Esta camioneta no es tan buena como esta otra. Como la contundencia, dices tú. Claro, o sea, como la evidencia empírica, que sí se atrae en otros países. ¿Por qué en publicidad aquí no pasa? Hay restricciones legales para sí, yo sé que hay en algunos casos hay restricciones legales, otras que son autoimpuestas por... Pero es una suerte como de pacto, así como esta cosa de que todos los chilenos son todos entre compañeros de curso y parientes y todo eso, entonces dicen, hay un límite. Pero... Como diría el este. Claro, como dice... Pero Piñera, por ejemplo, que ha hablado de una campaña sucia, qué sé yo, todo lo que le han tirado harto y no le llega. Le llegan y en el diario vivir, en la prensa diaria, se dan harto... Pero es distinto cuando uno lo hace lo formaliza, claro. Como... Desde la vereda de la noticia, que desde la república de la campaña publicitaria, digo. Sí, es porque hay un viejo precepto que dice como que la publicidad no debe atacar al otro, o tú no tienes que ponerte al nivel del contrincante, o rebajarte al nivel de... Entonces hay como... Pero yo tengo la sensación de que por ejemplo, el pacto que hay es que hay una necesidad de como recuperar el sistema político. Esa sensación tengo yo, y que eso es real. Hay también una necesidad de recuperar la confianza en la ciudadanía, y ese es un diagnóstico que hacen, yo creo, todos los sectores políticos. Entonces, en ese sentido, probablemente hay una opción quizás menos agresiva, como lo señalas tú, que hay en otras campañas donde se evidencia mucho más y se muestra realmente quién es quién. Y yo creo que esa es una lectura un poco equivocada. Voy a desenmascarar. Yo voy a desenmascarar. Y yo creo que esa sí, la Osandón es la más agresiva. Es más agresiva en ese sentido. Al gran ausente, pero en general no lo es. Aquí se le pega al gran ausente. Aquí se le pega al gran ausente. O sea, tal vez no entre las dos extremos, ¿cierto? Los que están compitiendo, pero le pegan al que no está porque no se puede defender, que en este caso es la nueva mayoría. O sea, desde el Frente Amplio como desde Chile Vamos, ¿cierto? Están mostrando videos o criticando la gestión de la presidenta, o los pactos en los que se metió, ¿cierto? La nueva mayoría a partir de la transición a la democracia, que es como toda la artillería que está tirando Mayol. Entonces, aquí la chance se la accedió la nueva mayoría al no presentarse, y ahí está recibiendo fuego. Sandón le pegó con todo hoy día y hace días atrás a Piñera a través de la ley de pesca. Pero, bueno, también, o sea, claro. Sin piedad. Claro. Ya. Sí. Ya, pues vamos a tener que esperar entonces qué va a pasar después con la franja de la presidencial propiamente tal. Sí. Vamos a ver cuántos candidatos hay, porque así como venían anunciando que podían ser como 20 candidatos, la franja ahora como 45 segundos cada uno. O va a partir como a las 6:15 de la tarde. Bueno, y Marco está haciendo una campaña paralela que se trata de que la Karen está ahora en Rusia, entonces él está cuidando a los cabros. Lo han visto, ¿no? Por internet. Y que es muy entretenida en Instagram, que sé donde va contando diariamente su vida sin Karen, y que tiene muchos más seguidores que los que tenía habitualmente él hablando de política, qué sé yo. Pero ahora esto de que Karen, que además le hace unos videos que le manda desde Rusia. Entonces, funcionan las campañas a través de redes, porque Guille también había, o a gente cercana a Guille decía que iban a trabajar, no sé si finalmente lo hicieron en una campaña a través de redes. No lo sé. Pero funciona. Yo tengo la sensación que sí, que las redes funcionan mucho. O sea, y poner contenido fresco, diario, innovar, ahí hacer conversaciones,
docurralidad. O sea, nosotros lo hicimos en el proceso constituyente y funcionó mucho. Por ejemplo. Es un concepto versus un candidato, porque a Felipe Kast le pegaron por el pan con palta, digamos. Que me dejó la franja de Felipe Kast hoy día que come pan con palta. Y deja la pasta de dientes abierta. Pero te fijas que hay una sensación de humanizarlo, lo presentó su señora. Sí. O sea, está siempre por ahí. Hay una cierta obsesión por ciudadanizar excesivamente, yo creo. Hay mucha obsesión por eso. Y hay que tener cuidado cuánta credibilidad tienes o no al presentarte así. Claro. ¿Y cuán reales. ¿Personajes ciudadanos para qué? Trump tenía 4 señoras, así que al final del día... Para acercarse a la gente, para demostrar que está cerca de la gente y que uno más. Tiene un punto. Trump tenía 4 señoras. Claro, era imposible empezar a contar la historia de las familias, porque tenía toda cantidad de familias disfuncionales tremendas. Ahora quizás... ¿Por qué disfuncionales? ¿Porque tenía muchas señoras? Claro. Se había separado muchas veces. Claro, pero ahora sí más difícil de explicarlo. Era más difícil de explicar. Iba a tomar mucho tiempo el ir aclarándolo una otra vez. Y en el caso de Ameo posiblemente puede ser un acierto y quizás este sea su norte, en realidad, porque como presidente no lo veo. Así que quizás Kast dijo que tenía cuidando niños podría papás, ser. ¿viste? Sí, Kast dijo que tenía 2 papás. Claro. Exacto. Él dijo que tenía 2 padres. Ya, a los 4 les quiero agradecer el que hayan quedado hasta tan tarde conversando de franja electoral. Seguramente nos vamos a volver a juntar cuando tengamos la franja ya para las elecciones de noviembre. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Vía Pública. Esperemos. Puedes. Veamos quién nos respondieron ante la pregunta que le formulamos en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. De lo que recién conversábamos, cree que la franja televisiva incide en la decisión electoral. El 73%, o sea, casi 3 de cada 4 piensan que realmente no incide en la decisión electoral. Ahí está la respuesta de ustedes. Veamos qué destacamos de nuestro portal 24horas.cl. Ex escolta presidencial de Eduardo Frei, imputado en el llamado Paco Gate. Fui utilizado por los oficiales encargados de las platas. Luego de 2 meses en prisión preventiva, enfrentó por primera vez las cámaras de televisión y habló en extenso con 24 horas. Sergio Collado Cáceres lo que dice es que todos los dineros que recibió en su cuenta se entregó en efectivo al capitán en retiro Francisco Estrada y al coronel en retiro Héctor Emilio Neil, ambos acusados de ser los líderes de esta asociación ilícita que investiga la Fiscalía y asegura que el dinero se restituyó y quedó en manos de estos imputados. El trabajo es de nuestro compañero, el periodista Francisco Moreno. Hay aquí información exclusiva en nuestro portal 24horas.cl y la hemos seguido entregando y así vamos a seguir entregándola en nuestras ediciones de 24 horas, en nuestro 24 horas central y por supuesto también en nuestros otros informativos. Pero aquí ya encuentra bastante material y está muy interesante lo conseguido por nuestro compañero Francisco Moreno. Felicitaciones también para Pancho. Veamos cuál es la temperatura del momento en Santiago. Tenemos a esta hora 6,6 grados. No hace tanto frío para por lo menos en las temperaturas que habíamos tenido durante la mañana, que anduvo de menos 1 grado por ahí. Tenemos 11 grados anunciados para martes y miércoles aquí en la capital, ambos días nublados. Nosotros nos vamos con la música de Green Day. Esto de Boulevard of Broken Dreams, una de las canciones de un Green Day ya más evolucionado, el disco del 2001, American Idiot, una placa donde digamos que la banda deja ese ritmo más neopunk para empezar a hacer canciones un poco más de protesta, muy marcado en ese American Idiot, un cuestionamiento profundo a las respuestas norteamericanas a los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. El nuevo disco que lanzaron en octubre pasado también están, digamos, algunos dicen descafeinado desde el punto de vista del sonido musical, otros dicen más maduro. Bueno, es una banda que ha venido madurando. Piensen que existe desde 1985, 86. Bueno, ese último disco que lanzaron en octubre, que a muchos les gusta, a otros no tanto, es parte de lo que están presentando en su nueva gira y que los trae a Chile, confirmado hoy. Para el próximo 12 de noviembre se van a presentar en el bicentenario de la Municipalidad de la Florida. Así es que con ese anuncio de que Green Day vuelva a Chile, después de, si no me falla la memoria, unos 7 años, estamos llegando al final de este Vía Pública. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos juntamos después de 24 horas central. Descansen, buenas noches.